Saludamos en esta noche a quienes están conectados en Facebook Live, donde estamos en vivo, saliendo en vivo, y también a aquellos que están mirando nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Así que desde aquí los saludamos a todos, les deseamos una bendición grande y por supuesto los bendecimos desde aquí del Ministerio Apostólico Rema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Y en esta noche yo quiero hablarles un poco de la sabiduría de Dios y quiero que usted me acompañe con su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer Santiago capítulo 3 hasta del versículo 13 hasta el verso 17. Y dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Diga esta palabra, sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Por supuesto, esta palabra tiene como título las dos sabidurías, ¿no? El título es ya obvio, pero la sabiduría que habla aquí habla de dos sabidurías, tanto la terrenal como la espiritual o la celestial, como usted quiera llamarle, y son exactamente opuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente una viene de arriba y otra es la sabiduría que cualquier persona puede tener, en el sentido de andar como quiera, pensar lo que quiera y hablar como quiera. O sea, en realidad es eso. Lo que hace la sabiduría de Dios es regular la conducta del hombre. Cuando uno empieza a recibir sabiduría de lo alto, empieza a regular su conducta. Por eso las sabidurías tanto de lo alto como la terrenal son identificadas. ¿Por qué? Por la conducta. Aquí lo dice. Según la conducta usted demuestra quién es. Dígame amén. Según la conducta nosotros demostramos que es más lo que nos interesa, que es más lo que nos llama la atención y que es más lo que practicamos. No, usted puede decir yo soy sabio, ¿no es cierto? Pero usted me demuestra un comportamiento totalmente, completamente distinto a lo que Dios de alguna manera determina, y usted no es sabio en Dios, sino es sabio en otra cosa. Quizás usted sabe algunas cosas, ¿no? Pero la palabra sabiduría aparece muchas veces en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante entender que la sabiduría de Dios viene para cada uno de nosotros. Y cuando hablo de sabiduría, hablo del entendimiento que necesitamos a través de la palabra para tener una vida completamente diferente a lo que antes teníamos. Porque si usted es cristiano y usted vino a Cristo y usted quiere ser un cristiano comprometido con la palabra de Dios, comprometido con Dios, de alguna manera usted tendrá que aprender a vivir con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana. Que eso no descarta que usted sepa ciertas cosas. No estoy hablando del conocimiento intelectual que usted tenga. Usted puede haber sido una persona muy leída, de haber leído libros, de haber leído manuales, de haber estudiado quizás carreras terciarias, universitarias, y eso
es cierto? Pero a la hora de la conducta, por ahí no tanto. Porque eso no reguló tu conducta. Eso te llenó de información. Lo que viene la sabiduría de Dios es para regular nuestra conducta, ayudarnos a ser personas realmente mejores de lo que éramos. Que no estoy diciendo que usted fuera una mala persona, estoy diciendo que antes de venir al Señor quizás había cosas que nosotros no entendíamos y las hacíamos sin entender. Entonces, ¿qué hizo Dios con su sabiduría? Nos dio entendimiento. A ver, diga conmigo, entendimiento. Entendimiento de cómo había que hacer realmente las cosas para que fueran conforme a lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces la palabra de Dios dice, el verso 14, ¿no es cierto? Nos da un panorama de lo que es la sabiduría humana y nos da ciertas características de lo que es la sabiduría que no desciende de lo alto. Y ahí dice primeramente que la sabiduría que no desciende de lo alto tiene, ¿qué dice ahí? Celos amargos. La mala interpretación del celo. La mala interpretación del celo es no entender. Uno puede tener celo por la obra de Dios, puede tener celo por su trabajo, pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que uno tenga que ser una persona, violenta, ni de alguna manera entender que los celos amargos traen amargura a la persona, celos que traen amargura. Diga conmigo, los celos traen amargura. Por eso la Biblia te lo destaca. La persona que actúa bajo la sabiduría humana, sabiduría terrenal, siempre tiene celos amargos. Nunca los celos son dulces. ¿Cuántos lo saben? No pongan cara de inocente, que yo sé bien lo que estoy hablando. Si había un hombre celoso, era yo. Y los celos traen amargura. Uno dice, no, pero yo cuido lo que tengo. Sí, claro. Uno cuida lo que tiene, pero de ahí a pasar a celos amargos, me parece que metí el dedo en la llaga, macho. No sé cómo salir. Claro. No, yo te celo porque te cuido y porque te amo. ¿Dónde está eso? Yo soy celoso porque amo. ¿A quién? Si cada vez que vas a hablar de ese tema o vas a hablar cierto tema, te pones violenta, te pones violento. No, a usted no le pasa, a ustedes son cristianos, ustedes son ángelos de Dios, pero no, ustedes pasaron esa etapa ya, ¿no? Diga, pasamos esa etapa. Pasamos etapa. O quizás sea una etapa sin resolver. Tendrás que pedirle ayuda a Dios por este tema. Porque ese pensamiento de que yo te celo porque te amo y te cuido, yo te cuido, pero hoy la gente es mala, sí, está bien. Toda esa cuestión que usted dice está bien, pero el celo amargo es justamente porque lo dice ahí, celos dulces. Yo te doy un celo dulce. ¿Viste? No es así. Por eso la persona que se cree sabia en sí mismo dice esa clase de frases, esa clase de pensamiento. Yo te celo porque te cuido, porque los hombres son todos malos. Vos sos buenísimo. Las mujeres son todas unas arpías, son todas se quieren quedar con lo mío. Cuidado. En los celos hay más de imaginación que otra cosa. ¿Cuánto entienden eso? Es más la imaginación que la verdad. ¿No? Entonces, a ver, vamos de vuelta. La sabiduría que no desciende de lo alto tiene celos amargos. Desgraciadamente
hermanos, el tener celos amargos. Por algo, por una cuestión de ministerio, por una cuestión de actitud, pero hay celos amargos también. Que hay que evitarlo, porque sabe que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Cuando usted vino al Señor, usted de alguna manera entregó su vida al Señor y también puso en las manos de Dios todas las cosas que usted tiene, ¿sí o no? Entonces usted no tiene que ser excesivamente cuidadoso en el sentido de creer que usted tiene la autoridad de parte de Dios para poder posesionarse de todo lo que es suyo. Cuando vinimos al Señor tenemos que darnos cuenta que nosotros somos administradores, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que somos administradores de todo lo que Dios puso en nuestras manos. Entonces tú tienes el derecho y el deber de administrar tu matrimonio. Tú tienes el derecho de administrar a tus hijos. Tú tienes el derecho de administrar tus finanzas. Pero no te olvides que tú no tienes por qué poner celos amargos en tus relaciones, en tu relación matrimonial y en tu relación con tus hijos, porque de alguna manera Dios te lo va a reclamar. No tenemos por qué tener celos amargos. Bien, y dice, y contención en vuestro corazón. ¿Qué es la palabra contención? La palabra contención viene de contienda. ¿No? La persona que es sabia en su propia sabiduría, de alguna manera tiene el pensamiento de que por todo hay que pelear. ¿No? Ustedes no son, pero hay gente que... Si las cosas no le salen bien, hay que pelear, hay que, ¿viste?, jugarse. ¿No? Tiene el pensamiento de que si las cosas no las arreglan por las buenas, las arreglan por las otras. Y eso no es sabiduría. Generalmente la persona que tiene esa característica de querer llevar toda la confrontación, a la pelea, a la discusión, son personas con falta de sabiduría. Porque Dios espera que nosotros tengamos de alguna manera o una manera distinta con respecto a las situaciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque como tú reaccionas a tus problemas, de alguna manera estás demostrando quién eres. Tú reaccionas a los problemas. Claro que no vas a dejar pasar todas las cosas como si nada. Sí, estoy hablando de que muchas veces vas a tener que ser una persona sabia, entendida, buscar de Dios, esperar que Dios te responda para saber qué hacer en cada situación. Tú no puedes ir a confrontar todo el tiempo, no puedes ir a pelear todo el tiempo y pensar que si esto lo arreglas por las buenas, las vas a arreglar por las otras. Porque eso no es de sabio. ¿Entiende? Si usted va a la palabra de Dios, muchos de los reyes que habla la Biblia tenían consejeros, gente que traía consejos. El problema era que algunos consejeros aconsejaban conforme a su propia experiencia. Cuando se cansaban de fracasar por los consejeros, ahí acudían a los profetas. Y el profeta le traía una palabra ¿de dónde? De parte de Dios. Todos los reyes tenían consejeros. Algunos de ellos ascendieron al trono de Israel o de Judá a muy temprana edad y necesitaban consejeros. Pero ¿qué pasa? Cada uno aconsejaba conforme a su propia sabiduría. Entonces, si usted le pregunta a alguien que le falta sabiduría como quizás a nosotros, a cada uno de nosotros, usted le pregunta a alguien, le va a decir, no, anda y cantar cuatro frescas, no, anda y romper la puerta patada, no, anda, ¿qué te dijo el jefe? Anda y romper los huesos. A usted no le pasa. Por eso son los consejos que muchas veces recibimos de gente con falta de sabiduría. ¿No? Generalmente los consejos que te dan, aunque pueden algunos ser buenos, algunos son bastante desastrosos. No sé si alguna vez le pasó a usted que le dieron un consejo totalmente desastroso.
Y si usted hacía eso, seguramente iba a tener un problema grave. Pero las personas, muchas veces que no conocen a Dios, muchas veces te dan consejos conforme a su propia experiencia. Entonces muchas veces vamos a tener que analizar, ¿no es cierto?, que antes de pedir consejo a una persona, le tenemos que pedir consejo a Dios. Para no caer, ¿saben qué?, en el error de hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. No tiene nada que ver con lo que Dios ha, de alguna manera, planeado para nosotros. Entonces, no tenemos nosotros que confrontar, tenemos que ser sabios, y ahora lo vamos a ver. Dice, no jactéis. La característica de la sabiduría la sabiduría terrenal es que es jactanciosa. Mucha gente se jacta de cosas que hizo, de cosas que hace. Usted se pone a analizar, y si se pone a escuchar a las personas, tienen una jactancia con respecto a cosas que hicieron que no son demasiado buenas, pero las tienen como trofeos en la vida y las cuentan y se jactan de eso, ¿no? Y muchas veces esa sabiduría tiene esa clase de jactancia, o sea, tratar de demostrar que uno es lo que no es, tratar de demostrar que uno hizo lo que no hizo, tratar de demostrar que puede ser mejor que los demás, aún sin serlo, y quizás pueda serlo, pero la jactancia no es buena. Jactarte de algo malo no es bueno. Realmente la gente se jacta, ¿no es cierto?, de cosas que han hecho que no son demasiado buenas. Y eso dice la palabra, la sabiduría que no desciende de lo alto tiene jactancia. Por eso dice, no jactéis, no fanfarroneéis. Hola, hay un fanfarrón acá, no fanfarroneéis. Yo era uno, usted no sabe, apóstol, yo era uno, ¿sí? Miraba. ¿Y qué ganaste con todo eso? No te jactés de lo malo. No te jactés porque no hay ningún trofeo ganado con honor. Dice, ni mentáis contra la verdad. Es muy complicado mentirle a la verdad, ¿no? Porque, ¿cómo haces para mentir a la verdad? Claro. Ahí dice, no mientan a la verdad. Si hay una verdad, aceptala, reconocela. ¿Sabe qué significa mentir a la verdad? Excusarse, poner excusas, ¿no? Nos excusamos, somos expertos en excusarnos de todas las cosas que son visibles. Es como que yo rompo un vidrio y tengo la piedra en la mano y digo, no, yo no fui, yo no fui, fue la piedra, yo no fui. La palabra de Dios es clara, no le mientan a la verdad. Cuando hay una verdad que está en tu vida y que te está mostrando que las cosas no están bien, tenés que reconocerlo. No hay nada mejor delante de Dios que reconocer la verdad sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque a partir de eso podrás cambiar algunas cosas que deben cambiar. Cuando la gente no puede cambiar, cuando no reconoce la verdad de uno mismo. ¿Y qué hace con esa verdad? Miente. Yo estoy bien. Los malos son todos los demás, yo estoy mal. ¿No? La frase conocida, no soy yo, no sos vos, soy yo. No, esa frase que muchas veces usamos tratando de justificar nuestra verdad, justificar lo que somos. Hermano, Martín, te vuelvo a reiterar, a partir de reconocer la verdad sobre uno mismo, es que puede cambiar algunas cosas. Si seguís negando tu propia verdad, nunca vas a cambiar. Nunca hay un cambio verdadero. Si sabes que hay un maquillaje, algo por encima, sí, bueno, está bien,
sabiduría que ya pasó el temblor. Esto no es el temblor, esto es... Ahora, la Biblia dice también que la fuente de esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, estas características no descienden de lo alto, sino que es terrenal. Animal es de almática. Animal viene de ánima, de almática, de ser dirigida por los sentidos. Veo que hay gente que dice, yo siento, hace cosas porque lo siento, ¿no? Y está bien, por ahí tiene un buen sentimiento, un buen sentido, las hace, pero ahí la responsabilidad ya es suya, ¿no? La responsabilidad de lo que hace es suya. Y dice, tercero, que es diabólica. O sea, que de alguna manera el enemigo tratará de dirigir tu sentido, ¿para qué? Para que creas, ¿no es cierto?, las mismas cosas que siempre creíste, pero ahora de alguna forma creyendo que lo estás haciendo bien. Cuando en realidad nosotros leímos recién que no es tan, tan bueno lo que estamos haciendo. Porque siempre el enemigo que hará la falsificación de la verdad. El diablo no puede crear nada, no es creador de nada. Entonces, ¿qué hace? Trata de falsificar. ¿Falsificar qué? Falsificar en tu vida un pensamiento que parezca bueno, que parezca verdadero. Y hay veces que estas cosas que hablamos, algunas personas las tienen como cosas comunes, ¿no? Porque ¿quién no tiene mal carácter? ¿Quién no hizo esto? ¿Quién no hizo lo otro? Cosas que son comunes, ¿no? ¿Quién no tiene un mal día? Lástima que tener 365 malos días. Ese es el problema. ¿Ah? ¿Quién no se peleó con la esposa alguna vez? ¿O con el esposo alguna vez? Sí, pero si eso viene, ¿viste?, de toda la vida, hay que mirar un poquito. Entonces, el enemigo trata de convencernos de que esta sabiduría, que es la sabiduría de todos los hombres y que muchas veces se caracteriza por lo que dijimos recién, son cosas normales. Ahora, yo quiero hablarte de la sabiduría que viene de Dios. Dice Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los estudiosos en la antigüedad creían con buen acierto que la verdadera sabiduría venía de lo alto. Pero no era algo que el hombre obtiene, sino algo que Dios da, ¿no? Es la sabiduría que viene de parte de Dios a nuestra vida cuando nosotros entregamos verdaderamente nuestra vida al Señor, ¿no? Y te vuelvo a decir, esto no te vuelve más inteligente, esto no te vuelve una persona superior, lo que hace es mostrarte con caridad, ¿no es cierto?, que la conducta se puede cambiar, que la conducta que antes tenías en el mundo cuando no eras cristiano se puede cambiar con la sabiduría de Dios, que Dios te quiere mostrar que hay una sabiduría que realmente es hacer lo correcto, ¿no es cierto?, porque va traducida en qué, como dijimos antes, en nuestras obras, va traducida en lo que somos, en lo que hacemos. Entonces dice la sabiduría, la verdadera sabiduría, dice primeramente es pura. La palabra pura viene de la palabra griega hagnos, que significa suficientemente puro, ¿no? Ahora escuche, cuando dice suficientemente puro, está hablando de la sabiduría que es la que está exenta de todo egoísmo. La persona que realmente quiere caminar en una sabiduría correcta tiene que pensar que no tiene que ser egoísta. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de vida también, ojo.
tan despojados del egoísmo que de alguna manera son capaces, ¿no es cierto?, de sacrificar cosas de uno por otra persona, cercana o no. Pureza tiene que ver con transparencia. La sabiduría de Dios te dice que debemos ser transparentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos sal y luz. O sea, nosotros somos quienes reflejamos la luz. ¿De quién? Exactamente. Reflejamos la luz del Señor. Ahora, si nosotros no caminamos en pureza, no podremos reflejar lo que Cristo hizo en nuestras vidas y lo que Cristo puede hacer en otras vidas. ¿Entiende? Por eso dice acá, cuando hablamos de la palabra pureza, estamos hablando de ser suficientemente puros, que la luz de Dios pase por nosotros y se refleje en los demás. ¿Por qué? Porque el sentido que Dios le da a nuestra vida no es solamente una vida cristiana, es una vida de influencia. A mí no me puede influenciar alguien con una conducta dudosa. A mí no me puede influenciar nadie que tenga un pensamiento dudoso. Entonces, ¿qué tengo que ser primeramente? Puro, transparente, sin dobleces. Una persona que de alguna manera Dios pueda confiar. Diga conmigo, Dios puede confiar en mí. Dígalo fuerte, Dios puede confiar en mí. Eso lo podemos decir cuando realmente podemos dejar que Dios se refleje en nosotros. Ahora, también dice, como segundo término, que la sabiduría de Dios es pacífica. O sea, la palabra pacífica viene de una palabra griega que es eirénicos, y la palabra eirénicos significa la correcta relación de los hombres entre sí con Dios. Pacífica. La Biblia dice que tenemos que ser pacíficos. Pacíficos son personas que buscan de alguna manera traer paz y no contienda, que es lo contrario de lo que hablamos antes, ¿sí? O sea que nuestra actitud pacífica acerca a otras personas a Dios, que nuestra actitud acerca a quienes necesitan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestra manera de ser hace que los demás vean que se puede confiar en nosotros también. Pacífico no es una persona que es, viste, corto de mente, corto de seso y que todo el mundo pueda pasar por encima. No estoy hablando de eso. Pacífico es una persona que pudiendo reaccionar de forma incorrecta, va a elegir hacer lo bueno. ¿Entiende? Una persona pacífica es que sabe que él podría reaccionar mal, pero sabe que, como es sabio, el Dios elige lo contrario. Elige ser un pacificador. No elige, viste, andar metiendo púa ni guerra entre la gente, ni andar pinchando a los demás para qué. No. El otro día vi una escena bastante patética de dos jovencitas peleándose. ¿No? Yo pasaba con mi camioneta y había un montón de chicos, bueno, no muchos, pero había varios, personas grandes, que arengaban. Ninguno, y a otros filmaban. Ahora, a ninguno se le ocurrió separarlas. A ninguno se le ocurrió, viste, sacarla de esa situación. Porque lo correcto que hubiera sido sacarla de la situación. No, arengaban. Matala.
del hombre sin Dios. Contienda, pelea, disensiones, todo el tiempo. Hoy vivimos una extrema violencia en la calle. Yo otro día paré en un semáforo y miré así porque había un lindo auto que paró al lado mío y miré. Y de adentro, ¿qué mirá? Nada. Ni el auto. ¿Qué mirá? ¿Viste? Me gustaba el auto. ¿Viste? La extrema violencia. Hoy vivimos extrema violencia y este mundo necesita gente que traiga paz. Pero no te pido que vayas con la bandera blanca a Irak. No, acá en la esquina, en la puerta del colegio, porque esto estaba pasando justamente en la puerta de un colegio, cuando yo salía de allá del barrio donde vivo. ¿Qué sé yo? Enseñar que podemos ser pacificadores, actuar con calma, con la naturaleza correcta, ¿no? Porque también dice que la sabiduría de lo alto dice que es amable. Usted y yo tenemos que ser amables. La palabra amable significa aquello que está más allá de la ley escrita. O sea, es la sabiduría del ser humano que sabe perdonar, y atención con esto, que sabe perdonar cuando aún la ley te concede el derecho de condenar. Es un tema complicado el de perdonar, te digo, ¿viste? Pero es bueno saber perdonar aún cuando tenés todo el derecho de condenar al que te hizo daño. No escuché una mecha. Porque eso es amable. No es solamente buen día, buenas tardes, vecino, ¿qué tal? Bien, no tirar la basura al lado. Esos son actos de amabilidad. Pero ser amable en realidad significa eso. Ir más allá de una simple ley. Saber perdonar, saber ser una persona que tiene un corazón perdonador y que sabe entender que si Dios le dice que tiene que perdonar, tiene que perdonar. Ahora, ojo, te vuelvo a reiterar, perdonar, ¿viste? Es el perdón genuino, no el que está bien, te perdono, ¿viste? Pero no me olvido, No, te perdono, te perdoné y te voy a perdonar siempre, se acabó. Claro, es cuando una persona sabe hacer uso, ¿no es cierto?, de ciertas cosas que Dios ha puesto en su vida, y una de esas cosas es la amabilidad, que hoy, a no ser dentro de la iglesia, fuera de la iglesia no se ve muy comúnmente. Pero bueno, nosotros estamos para perdonar esos actos de no amabilidad, ¿sí? Después dice también que la sabiduría de lo alto es benigna. La palabra benigna tiene dos significados. El primer significado significa estar siempre listo para obedecer. Una persona benigna es aquella persona que obedece. No es que es buena solamente, que obedece, sabe obedecer. Sabe entender lo que Dios le está diciendo y sabe obedecer a eso.
que Dios le hable. ¿No? Pero mucha gente no busca a Dios porque sabe que Dios le va a hablar. Y como sabe que Dios le va a hablar, mejor no le pregunta nada. A mí Dios nunca me habló porque nunca le preguntaste. Porque nunca fuiste a la presencia. Porque nunca te arrodillaste y dijiste, Señor, ¿qué querés de mí? Ay, Dios no me llamó nunca porque nunca lo llamaste vos a Él. Ese es el problema. Nunca estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice. Sí estamos dispuestos a obedecer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú actúas conforme a tu propia sabiduría, no estás de alguna manera tratando de hacer las cosas por tu propio medio. ¿Y sabe qué me dice a mí la Biblia? Yo sé el pensamiento que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, dice el Señor, y no de mal. Ahora, si Dios nos manda a nosotros o nos busca a nosotros para hacer algo, ¿usted piensa que va a hacer algo que nosotros no podamos hacer? No. Mucha gente se resiste al hecho de darle a Dios la ofrenda, el diezmo. No, porque es difícil, porque esto, por otro. Ahora, digo yo, ¿por qué no lo prueba? Si la Biblia te dice, probadme en esto, ¿por qué nos quedamos con aquello que le pertenece a Dios? ¿Dónde dice la Biblia que vos podés usufructuar aquello que le pertenece a Dios? En ningún lado. Claro, pero es un acto de obediencia. ¿Se da cuenta? Si a nosotros nos dice, hermano, dice Dios que tenemos que adorar, levantamos las manos, lloramos, nos caen las lágrimas, ¿viste? Los chicos cantan y nosotros ahí estamos cantando. Dice Dios que tenemos que zapatear. Zapateamos, ¿viste? En castellano, en inglés, lo que sea, zapateamos. No me van a zapatear mucho, pero tampoco puedo. Cuando Dios nos habla de finanzas, cuando Dios nos habla de diezmo y ofrenda, se nos movilizan cosas interiormente, ¿viste? Que nos llevan a creer que eso es nuestro. Eso es mío, yo eso lo doy si quiero. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que no. Por eso, hasta que no seamos capaces de obedecer en forma totalitaria y sin restricciones a la voz de Dios, nunca sabremos realmente qué es la bendición de Dios. Porque yo no le obedezco en la oración, yo no le obedezco en congregarme, yo le obedezco en todo. Porque la Biblia no está dividida en partes, la Biblia está toda, dice lo que tenemos que hacer. Por eso, el hombre, si usted se fija, el Salmo número 1, va a ver de un hombre que está dispuesto a obedecer. ¿No? Ese hombre está dispuesto a obedecer, dice que su hoja, que está plantado junto a las corrientes de agua, y su hoja nunca se cae, o sea, nunca deja de ser productivo. ¿Por qué? Porque está plantado juntos a corrientes de agua. ¿Qué significa eso? Que tiene estrecha relación con la palabra de Dios. Solamente aquellos que tienen estrecha relación con la palabra de Dios son los que realmente obedecen a Dios. Por eso la sabiduría de Dios viene para cambiar nuestra actitud con respecto a ¿qué? A la obediencia. No eres obediente por hacer lo que te parece. Eres obediente cuando hace lo que Dios dice. Y la segunda que significa es una persona fácil de persuadir. ¿Qué significa eso? Que está dispuesto a escuchar, a razonar. Hermano, no actúes intempestivamente siempre en tus situaciones. Aprende a razonar, aprende a escuchar la voz de Dios. La verdadera sabiduría no es rígida
está dispuesta a escuchar, desea aprender, adiestrarse, pero también sabe cuando hay que ceder. ¿Entienden? La verdadera sabiduría está llena de misericordia, dice la palabra de Dios. Acá lo dice. Llena de misericordia. No dice que tiene, está llena. ¿No? Y acá entrelaza, está llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, esta palabra es una palabra que significa piedad por el que está sufriendo injustamente. ¿No? O sea, la ayuda que nosotros podemos darle a alguien cuando está sufriendo injustamente, o no. Por ahí esa persona hizo algo que no debía y está sufriendo un problema, y si usted puede ayudarlo, mejor. O sea, la misericordia, como está aquí enlazada con buenos frutos, de alguna manera tiene que ver con la misericordia que se manifiesta en ayuda práctica. ¿Entiende? La misericordia cristiana no es una mera emoción. ¿Cuándo lo entienden eso? No. No es un simple sentimiento de tristeza con respecto a alguien. No. La misericordia es el amor puesto en acción. Porque si yo digo que amo y no acciono, si yo digo que amo a mi prójimo y veo que mi prójimo sufre y yo no hago nada, porque no te estoy hablando de cosas materiales, te estoy hablando de una oración, de una palabra de aliento, te estoy diciendo de extender tu mano y levantarlo de al lado del camino, te estoy hablando de entendimiento puro de que viene de Dios. Y ese amor que tú tienes lo vas traduciendo en frutos. Porque yo y usted nunca vamos a poder decir que amamos realmente como Dios dice si nunca hemos de alguna manera ayudado a alguien. Pero no por obligación, sino por amor. ¿No? Pues cuando te imponen ayuda, uno dice, bueno, lo tengo que hacer porque si no, no. Nace en tu amor. Dice, ya termino, sin incertidumbre. No tiene incertidumbre, no se desvía. No cambia de opinión. Diga conmigo, no cambia de opinión. La palabra incertidumbre viene de una palabra que significa que se mantiene a pesar de todo. La sabiduría de lo alto te trae que una posición en tu vida, o te da la posición en tu vida de que no cambies de opinión. O sea, a pesar de toda oposición, porque en la vida vamos a tener oposiciones diferentes, ¿no? La verdadera sabiduría de lo alto elige un rumbo de parte de Dios y se mantiene en ese rumbo y persevera hasta el final de ese rumbo. Justamente uno de los grandes problemas de la iglesia en este tiempo es las personas que tienen incertidumbre, que empiezan algo y después decaen, no lo hacen más, empiezan de vuelta, terminan, o no terminan nunca, o sea, mejor dicho, no terminan nunca lo que empiezan. Les pasa muchas veces. Acá no pasa, pasa al otro lado. ¿No? Porque el principio
el principio de la sabiduría con Dios en este sentido es: yo empiezo algo que Dios me dice que haga y hasta el final voy a seguir hasta el final. Pero no, mucha gente empieza y pasa una semana y ve que las cosas no le funcionan bien y empieza: ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Y no sé, y mejor no lo hago más. ¿Y quién te dijo que no hay que hacerlo más? No, sentí de parte de Dios. Mentira, si Dios te dio un rumbo, es para que sigas hasta el final. Pasa que actuamos más con sabiduría humana que con sabiduría divina. Entonces, cuando actuamos con sabiduría humana, empezamos ¿a qué? A quedarnos por el camino. Empezamos una cosa con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, con todas las ganas, y a los 15 días por eso la sabiduría de lo alto no es vacilante, mantiene las verdades cristianas, tiene certeza de lo que Dios le está diciendo y se mantiene en esa verdad de Dios y no cambia. Y después dice que la verdadera sabiduría no es